Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. En astrofísica, las ondas de choque suelen ser la huella de procesos extremos, explosiones estelares, violentos vientos o chorros de partículas que viajan a velocidades enormes y comprimen el gas que se encuentra a su paso. Son señales claras de que algo muy energético está ocurriendo. Por eso ha llamado tanto la atención un hallazgo reciente, una onda de choque asociada no a una estrella joven o masiva, sino a una enana blanca, el remanente de una estrella como el Sol dentro de un sistema binario. Se trata de una estructura en forma de arco que indica que el sistema sigue inyectando energía en el medio interestelar desde hace al menos 1000 años. El problema es que este sistema no encaja con los esquemas habituales. No hay explosión reciente, no hay disco de acreción y aún así la onda de choque está presente. Las observaciones confirman que no se trata de un artefacto ni de una nube ajena, sino de un fenómeno físico real. Todo apunta a que ese intenso campo magnético de la enana blanca podría estar desempeñando un papel clave, canalizando energía hacia el exterior de una forma que no recogen los modelos actuales. Este escenario abre nuevas preguntas sobre cómo evolucionan estos sistemas y hasta qué punto las estrellas muertas pueden seguir influyendo en su entorno galáctico. Enseguida lo vemos todo con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Cuando una estrella como el Sol agota su combustible nuclear, su evolución parece conducir a un final tranquilo. Tras expulsar sus capas exteriores, queda un núcleo extremadamente denso y caliente, una enana blanca que se enfría lentamente durante miles de millones de años. En los modelos clásicos se trata de un objeto estable, prácticamente inerte, sin capacidad para alterar de forma significativa su entorno. Sin embargo, un equipo internacional de astrónomos ha observado algo que no encaja con esa imagen. En torno a una de estas estrellas muertas, que además forma parte de un sistema binario, han detectado una onda de choque activa, una estructura en forma de arco que se genera cuando un objeto inyecta energía en el gas interestelar mientras se desplaza a través de él. Este tipo de estructuras suele asociarse a estrellas muy activas o a explosiones violentas, no a restos estelares casi apagados. En este caso, la onda de choque se ha mantenido activa durante aproximadamente 1000 años. No hay señales de una explosión reciente, no existe un disco de acreción que pueda impulsar un viento sostenido y, según los modelos actuales, la enana blanca no debería disponer de una fuente de energía capaz de mantener ese frente de choque durante tanto tiempo. ¿Puede una enana blanca, incluso de un sistema binario, seguir influyendo activamente en su entorno durante cientos o miles de años? Estamos ante un nuevo canal de salida de energía, en el que el intenso campo magnético de la enana blanca transfiere energía al medio interestelar en una forma que no recogen los modelos actuales. ¿Qué implicaciones tendría confirmar este mecanismo para nuestra comprensión de la evolución de las estrellas binarias? Para conocer todos estos detalles y tratar de responder a estas preguntas, nos acompaña Noel Castro Segura, que es investigador en la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, y uno de los autores de este trabajo que recientemente se ha publicado en Nature Astronomy. Noel, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hombre, muy intrigados por estas observaciones que habéis hecho, ¿no? Que es un tema fascinante. Ahora nos darás un poco los detalles, ¿no? Habéis observado algo que en principio no encaja con los modelos o con lo que pensamos que es un poco el funcionamiento de este tipo de estrellas, lo que son las enanas blancas. Pero, si te parece, para empezar un poco, ponnos en contexto qué son estas ondas de choque en astrofísica, ¿no? Que a veces aparecen, incluso ya más técnicamente lo que soléis denominar como una onda de proa. ¿Qué es y cómo se suelen generar? Bueno, pues la verdad que es un tema muy interesante todo esto y el sistema nos tiene a todos muy intrigados todavía.
Y bueno, pues, para comprender un poquito más las ondas de choque, yo creo que deberíamos de poner en contexto qué son, ¿no? Y dónde los vemos. Y para eso lo más fácil para nuestro cerebro es imaginarnos ejemplos en la Tierra, ¿no? Y qué tipo de objetos, qué tipo de eventos producen estas ondas de choque. Y el ejemplo más típico, seguramente que hemos visto relámpagos, y que son básicamente partículas cargadas eléctricamente que se mueven a velocidades muy altas, excediendo la velocidad del sonido. Eso produce una perturbación en el medio, dando lugar a lo que conocemos como truenos, ¿no? Que básicamente el sonido son ondas de presión. Otro ejemplo típico son los aviones cuando rompen la barrera del sonido, que hacen mucho ruido. Pero si buscas alguna imagen en Google o algo así, vas a ver que cuando ese evento se produce, el cambio de presión que conlleva hace que se produzca como un frente, como un escudo, o sea, tiene forma como de escudo alrededor del avión, y eso es la condensación del gas, el cambio de presión, ¿no? Que hace que el gas condense. Hay otra forma de generar ondas de choque cuando se libera mucha energía de forma espontánea, ¿no? Como la erupción de un volcán. De hecho, hubo un evento que a mí me llamó mucho la atención porque sacaron una imagen de satélite en el 2022 del volcán Tonga en el Pacífico, en el que la erupción del volcán ocurrió entre dos islas muy pequeñitas y llegó a unir las dos islas. Si ves las imágenes de satélite de esa erupción, puedes ver como un frente de choque se propaga a escalas gigantes. Y bueno, las últimas son las explosiones de las bombas, ¿no? Alguna vez habéis visto algún vídeo, se puede ver que como la onda de choque se propaga y barre básicamente todo lo que encuentra en su camino. Me gusta poner estos ejemplos porque son curiosos, ya que durante mi tesis estudiaba el remanente de una explosión alrededor de una enana blanca, y casi toda la literatura que leía al final acabé leyendo literatura que estaba relacionada con la explosión de las bombas. De hecho, había un efecto que se llama Sedov-Taylor, que es básicamente cuán lejos llega la onda de choque, y esto en particular Taylor estudió este tipo de mecanismo y para aplicarlo a una explosión de una bomba nuclear, de hecho fue la de la prueba Trinity, que es la que aparece en la película de Oppenheimer. Te cuento todo esto porque ya conecta un poco con el tema de la astrofísica, ¿no? Claro, todo esto son un poco los ejemplos que podemos ver en la Tierra y con lo que somos más o menos, estamos familiarizados. Desde luego en la televisión pues se ha visto muchas escenas de estas. En las películas suele aparecer, ¿no?, como esa onda que se expande antes de que verdaderamente salga el champiñón y demás, ¿no? Que parece que lo barre todo. Claro. Es un poco esa es la idea. Pero en el contexto astrofísico, esto, ¿vosotros cómo lo veis y a qué responde? El ejemplo que puse fue uno cuando estudia las explosiones de las estrellas, es uno de estos ejemplos. Una explosión alrededor de una enana blanca, una explosión termonuclear, a la que volveremos luego, produce este tipo de efectos, y es uno de los ejemplos en los que podemos ver unos frentes de choque. Otros tipos de ejemplos son la supernova tipo 1A, como la supernova de Tycho, que también es visible en el óptico, y podemos ver una gran nebulosa de gas excitado por la explosión, de hecho, que fue calentado por el frente de choque y ahora está enfriándose lentamente, produciendo líneas de emisión. Otro tipo menos energético, si viste, en nuestra galaxia hay unas reliquias de unos chorros de partículas relativistas del agujero negro de nuestra propia galaxia. Eso, cuando los agujeros negros, especialmente objetos muy compactos como estrellas de neutrones, pueden crear chorros de partículas relativistas muy, muy rápidos, en los que cuando empiezan a frenar, producen unos choques, unas ondas de choque también. Y después, si bajamos a objetos menos violentos o menos relativistas, tenemos estrellas normales en las que si las estrellas son muy masivas, las reacciones nucleares de la estrella empujan la envolvente hacia el medio interestelar, y cuando ese gas que es expulsado de la estrella choca con el medio interestelar, puede llegar a producir frentes de choque también. Básicamente, para producir una onda de choque en este tipo de objetos que son menos extremos, necesita la formación del frente de choque depende de la densidad de los dos medios y de la velocidad relativa. Entonces, normalmente cuando observamos este tipo, no son tan comunes de observar, y cuando lo observamos es porque el objeto se mueve
en un medio suficientemente denso a una velocidad suficientemente alta y perdiendo una cantidad de masa o expulsando una cantidad de masa bastante alta hacia el medio interestelar. O sea que aquí ya quedan varias ideas un poco claras, que hace falta liberar mucha energía y también hace falta estar desplazándose en torno a otro medio, ¿no? Entonces estamos viendo aquí las estrellas, claro, se van moviendo por el espacio interestelar, que aunque el espacio básicamente está vacío, pero oye, también tiene en regiones que pueden tener una densidad mayor, entonces podemos tener un objeto que está, por el motivo que sea, expulsando esa energía y al atravesar el medio interestelar, pues se produce ese efecto y en algunas ocasiones pues lo podéis detectar y se observa, ¿no? Claro, es un efecto un fenómeno físicamente súper importante porque nosotros podemos inferir información de muchas formas diferentes y esto simplemente nos da una nueva perspectiva que es independiente de nuestro conocimiento. O sea, básicamente podemos inferir las mismas cantidades físicas de forma independiente. Por lo tanto, podemos corroborar si la física que conocemos o que estamos aplicando es realmente certera o no. Y bueno, este tipo de objetos moviéndose a través del medio interestelar, que no está mayor, el espacio está mayormente vacío, pero hay nubes de gas y polvo, entonces normalmente si hay los entornos en torno a estrellas jóvenes, normalmente son ricos en gas porque de ahí es donde se forman las estrellas, ¿no? Y cuando una estrella está expulsada, empieza a interaccionar con ese gas. Y bueno, esto es lo que se conoce como la onda de proa, ¿no? La mejor forma de entender este tipo de ondas de choque, o el mejor ejemplo que tenemos en tierra, es cuando un barco se mueve por el mar, ¿no? Si te fijas en la proa, lo que está pasando es que el barco está continuamente empujando el agua, y el agua que está delante, que va más lenta que el barco, se comprime y forma una pequeña cresta. Es la proa del barco. Eso es lo que pasa, o sea, eso es una representación tridimensional de lo que pasa en el medio interestelar. En el medio interestelar eso tiene una simetría mayor, ¿no? Como rotado en el eje de la proa, y esa onda que se crea o esa cresta que se crea en la superficie del mar representa el incremento de presión en la onda de choque. Has descrito muy bien el fenómeno, yo creo que nos hacemos una idea de qué es de lo que estamos hablando, y ahora lo peculiar es un caso que vosotros habéis observado y que os ha llamado mucho la atención porque en principio los elementos que están detrás de él no coinciden exactamente con lo que debería ser, porque de momento de lo que nos has contado, estos fenómenos en astronomía se observan, son generados por elementos, pues eso, muy densos, muy masivos, con capacidad de expulsar energía en condiciones relativistas. Hablabas, pues eso, de estrellas de neutrones, agujeros negros, pero ahora lo habéis visto en un sistema binario que está compuesto por una estrella semejante al Sol y otra enana blanca, que también cuéntanos un poco qué es una enana blanca, y un poco este sistema, por lo que vemos, es un poco más humilde, ¿no? No reúne esos requisitos de formar algo semejante. Claro, el sistema la verdad que llevábamos muchísimos años detrás de él. Estos sistemas binarios pertenecen a una familia, o este sistema binario en particular pertenece a una familia de sistemas en los que son básicamente una enana blanca y una estrella compañera. La enana blanca lo que es básicamente lo que quedaría el remanente de una estrella como el Sol. Sabes que en el Sol se está combustionando hidrógeno en helio, y después el helio entra en el ciclo de carbono, nitrógeno, oxígeno, y si la estrella no tiene suficiente masa como para seguir quemando esos materiales más pesados que está generando, en un momento para sus reacciones nucleares. Cuando para sus reacciones nucleares, lo que queda en la estrella es básicamente el núcleo de esos metales de los metales que se han creado, son helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, y la envolvente, que es principalmente, o sea, en las capas más externas quedan los menos pesados, que es hidrógeno principalmente. Ese hidrógeno se desprende lentamente formando lo que llamamos una nebulosa planetaria, que son objetos muy bonitos que puede ver uno en el cielo con unos simples prismáticos, y el núcleo que quedó, el remanente, es una enana blanca, que básicamente es esos metales pesados cuando se van enfriando, se van contrayendo, y hasta el punto en el que los electrones, que tienen propiedades cuánticas fascinantes, empiezan a sostener el remanente de la estrella y evitando que colapse.
Entonces, eso es el objeto, el remanente más común del universo, porque es más fácil generar estrellas de poca masa que de alta masa. Entonces, tenemos muchas enanas blancas en nuestra galaxia. Y además, la mayoría de las estrellas en la galaxia no son aisladas como el Sol. La mayoría de las estrellas en la galaxia forman parte en sistemas binarios o triples, y esto es porque cuando se forman en lo que son jardines de estrellas, que llamamos, ¿no? Son nubes moleculares que empiezan a colapsar, empiezan a formar grumos y empiezan a formar estrellas. Y ahí, naturalmente, estas estrellas quedan unidas. Entonces, cuando una de las estrellas muere, si es una estrella del tipo solar, su remanente va a ser una enana blanca. Ahora, ese sistema binario o triple evolucionará hasta el punto en el que la enana blanca y la estrella compañera, básicamente al final de la vida, la estrella compañera, por evolución, empieza a inflarse. Cuando se infla, llega a un punto en el que su atmósfera entra en el potencial gravitatorio de la enana blanca. Y eso es lo que forma un sistema que llamamos variables cataclísmicas, que son una enana blanca y una estrella normal, digamos. Ahora, dentro de esa familia de estrellas podemos identificar dos comportamientos. O la enana blanca tiene un campo magnético fuerte, o lo tiene o no, o algo intermedio. Entonces eso da lugar a los tres tipos de sistemas. Si no tiene un campo magnético fuerte, el material que cae en la enana blanca tiende a formar lo que llamamos disco de acreción, básicamente porque la materia tiene un momento angular y tiende a formar un disco en el plano ecuatorial del sistema. Si el campo magnético es suficientemente fuerte, dinámicamente importante, ese disco es canalizado por el campo magnético de la enana blanca, y en esos sistemas que lo llamamos polares intermedias, existe un disco que es truncado por el campo gravitatorio, y a partir de ese radio hacia adentro la materia cae canalizada por los campos magnéticos. Ahora, este sistema que encontramos nosotros, vamos a llamarlo RX0528, que es el código postal, muy corto, es el último caso, en el que el campo magnético es tan fuerte que la materia es arrancada directamente a través del campo magnético desde la superficie de la estrella compañera que está donando la masa hasta los polos de la enana blanca. Y bueno, ese es el tipo de objeto que estamos observando. O sea, para que no se nos pierda nadie, a fin de cuentas lo que estamos viendo es un sistema binario, dos estrellas, una estrella normal, compañera, parecida a la de nuestro Sol, y luego una estrella, una enana blanca, que ya nos has descrito un poco cómo están compuestas, pequeñita, que va a su lado, pero interactúan unas con otras, y caben dos posibilidades. Una, que se dé ese disco de acreción, ¿no? Que sería un poco que vemos cómo ese gas de la compañera es capturado y va hacia la enana blanca, o que la enana blanca tenga un campo magnético tan intenso que directamente, como decías, se canaliza esa materia y va de una a otra, pero no se genera ese disco de acreción. Ese es el caso concreto que nos ocupa aquí, ¿no? Tenemos dos estrellas, sistema binario, no vemos ese disco de acreción, pero sí que se da esa interacción de que, digamos, la compañera está cediendo parte de su material a la enana blanca, atraída por el campo magnético intenso de la enana blanca, ¿no? Eso es canibalismo estelar. ¿Este fenómeno no debería generar una onda de choque, que es lo que estáis viendo? ¿Y es eso la extrañeza que tenéis? Yo ya había estado estudiando ondas de proa o frentes de choque en otros sistemas, de hecho en otros sistemas con la misma configuración en los que existía un disco. Cuando existe un disco, el tema es fácil porque en el disco observamos que hay material que es expulsado, o sea, ya lo sabemos. Entonces lo que usamos es ese frente de choque para estimar cómo de potente, cuál es la fuerza mecánica de ese mecanismo, ¿no? de expulsión de gas. En este sistema, y esto es lo que nos tenía, por eso hemos estado tantos años detrás de él, de hecho lo conocemos lo hemos estado siguiendo por más de 5 años seguro. No existe disco de acreción, entonces no debería de tener, no hay ninguna forma razonable por la que uno pueda pensar a priori que debería de haber una onda de proa asociada
al sistema, ¿no? Bueno, pues entonces estamos aquí con el enigma. Creo que esto lo observasteis con un telescopio que está aquí en España, el Isaac Newton, y bueno, os llamó la atención de esto, no, lo que estamos observando algo falla. ¿Será el entorno? ¿Estaremos viendo algún otro efecto? ¿No? En principio era un poco descartar objetos y eso os llevó a poder utilizar el Very Large Telescope de Atacama, de la ESA, ¿no? Para intentar un poco tener unas mediciones mejores. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de ir descartando posibilidades de esto que estamos viendo no coincide con lo que sabemos hasta el momento. La verdad que fue un proceso muy interesante todo desde el principio. Como te dije, ya lo conocíamos desde hace varios años el sistema y resulta que cuando trabajaba en la Universidad de Southampton íbamos con los estudiantes a la isla de Tenerife a observar con los telescopios y un colaborador nuestro, Simone Scarinci, nos dijo, mira, esta nebulosa que parece que hay aquí un frente de choque, pero resulta que es una estrella polar y no debería estar ahí. Y entonces con los estudiantes intentamos varias veces, durante esa semana los estudiantes hacen proyectos observacionales con telescopios profesionales. Entonces yo como que los persuadía un poco de decir, vamos a mirar a este objeto a ver si lo observábamos. Y nunca lo hicimos durante 3 años seguidos y nunca conseguimos ninguna imagen, ¿no? Definitiva que nos mostrase si el frente de choque estaba ahí o no. Lo que pasa que la duda también viene de que los telescopios los datos del telescopio Isaac Newton son de surveys o de censos del cielo en el filtro H-alfa y estas imágenes este censo lo que hacen es que mapean todo el cielo. Entonces, pues hay muchos artefactos que sigue la luna, que se refleja en el telescopio, que si no sé qué. Entonces, había veces, ya no me he encontrado con situaciones en las que hemos creído que había un frente de choque, lo que ha pasado es que había una reflexión de luz dentro del telescopio que parecía que había algo que no estaba. Entonces, bueno, con los estudiantes estuvimos ahí mirando a ver si lo encontrábamos, no lo encontrábamos, y al final nuestro colaborador de Simone estaba muy empeñado en que eso estaba ahí y dijo, nada, vamos a poner necesitamos algo que sea realmente grande, que nos dé la profundidad que necesitamos, porque la emisión esta es bastante tenue, ¿no? Y ahí fue cuando nos decidimos a tirarnos, a mandar una propuesta del telescopio Muse en el Very Large Telescope y bueno. Os la cogieron, la aceptaron al final, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que como es un objeto bastante brillante, nuestras condiciones era un poco matar moscas con un tanque. Lo que pasa es que, bueno, las noches que en el Very Large Telescope no son súper buenas o están ahí como nubes finas, pueden hacer este tipo de proyectos y la gente no suele pedirlo. Entonces nosotros lo pedimos y pasó súper bien. Se dieron su tiempo para tomar los datos, pero los tomaron y bueno, para nuestra sorpresa había un frente de choque espectacular y además el instrumento ese es uno de los mejores instrumentos que existe en la Tierra porque básicamente lo que hace como espectroscopía en cada punto del cielo. Imagínate que en cada píxel de tu imagen tienes un espectro y el espectro tiene muchísima información dinámica de temperatura, o sea, en cada punto del cielo tiene toda la información que desea, básicamente. Y ahí conseguimos derivar varias cantidades, como, bueno, no solo vimos la nebulosa, vimos la estructura de ionización de la nebulosa como distintas, unas componentes que eran más antiguas. Básicamente había unas componentes que se estaban enfriando y emitían líneas de baja excitación, que fue como conseguimos determinar la edad de la nebulosa o del frente de choque. Y bueno, además de eso conseguimos la velocidad en la línea de visión, la velocidad radial, que combinados con los datos del telescopio Gaia obtenemos la dinámica completa del sistema en 3 dimensiones en la galaxia. Como también tenemos espectroscopía del objeto y sabemos que el campo magnético es suficientemente grande, este campo magnético imprime en el espectro del objeto unas jorobas que se llaman las jorobas ciclotrón, ¿no? Y eso nos permite determinar el campo magnético directamente del objeto.
Bueno, esas son las cosas que hicimos con este maravilloso telescopio, ¿no? O sea, que confirmáis un poco todo lo que era vuestra hipótesis, se verifica, esto que estamos viendo verdaderamente corresponde a este objeto. Lo que pasa es que no se había visto nada semejante y un poco también esto abre nuevas preguntas, porque es un poco cómo puede un objeto de estas condiciones generar esa onda, ¿no? Nos estabas contando al principio del programa que suelen ser debidas a objetos, pues eso, muy energéticos. Este no es el caso. Entonces, bueno, ¿a qué atribuís que pueda aparecer esa onda de choque a este sistema binario? Claro, ahora esto fue una revelación, ¿no? Como, wow, está ahí, ¿vale? No era un artefacto. Y ahora volvemos otra vez al punto 1. ¿Por qué está ahí? Eso no debería de estar ahí. No tiene disco de acreción porque el disco de acreción es lo que ya conocemos en otros casos que produce este tipo de frentes de proa, ¿no? Y bueno, ya ahí uno empieza a utilizar todas las herramientas que conoce, ¿no? Para intentar explicarlo, ¿no? Porque ¿qué podría ser? O sea, bueno, uno dice, bueno, ¿y si es la explosión de una nova, ¿no? Porque este tipo de objetos, las enanas blancas, tienen explosiones tipo nova. Pero bueno, uno de ese tipo de objetos lo que espera es que sean cuasi esféricos o bipolares y no se muevan con el objeto. El frente de choque parece que se mueve con el objeto, ¿no? Porque vimos cómo se enfría la parte más antigua y como la parte más nueva está más caliente. Y bueno, ese no puede ser. Después no todos los otros tipos de explicaciones que son posibles requieren un disco de acreción. Entonces ya ahí uno dice, bueno, no sé, mira, ¿y si mecanismos parecidos a los que actúan en estrellas de neutrones, ¿no? Los pulsars que conocemos diesen pie a este frente de choque? La verdad que es un poco loco, pero si la estrella se está moviendo en una dirección a una velocidad suficientemente rápida, la presión en la dirección en la que se mueve tiene que ser mayor que en la contraria. Y bueno, básicamente ese mecanismo es el menos loco de todo. Ahora, lo otro es que no son posibles y además cualquier tipo de número que sea razonable, porque la luminosidad, uno puede calcular la energía que hay depositada en el frente de choque simplemente por el simple hecho de que lo estás viendo. Uh-huh. Entonces, cuando intentas explicar eso con otros tipos de mecanismos que conocemos, pues la respuesta es que necesitas cosas que son un disparate. Lo único que no era un disparate era que la estrella estuviese depositando el campo magnético, la energía del campo magnético en la nebulosa. O sea, que sería una cuestión del campo magnético de la estrella, como puede pasar con los púlsares, es algo que estáis viendo que podría explicar este fenómeno. Sí, lo que pasa es que nunca lo habíamos visto en este tipo de objetos. Es la primera vez. Claro, es un poco, incluso ese mecanismo todavía no llega a cazar del todo, ¿no? O sea, es que esto, a ver, es un problema sin resolver. Por eso, sí, si lee el artículo es como, la verdad es que es un poco frustrante, porque muchas veces la mayoría de las veces, si tienes suficiente suerte, acabas con respuestas que son satisfactorias, que te permiten explicar el funcionamiento del universo, pero esto no. Claro, porque aquí creo que un poco la cuestión que queda abierta es, vale, puede ser el campo magnético el que lo esté generando, no lo hemos visto, pero podría darse el caso. Pero la cuestión es que, claro, es una estrella que tiene la energía, el tamaño que tiene, y lo que no es comprensible es que dé lugar a una onda que ha estado activa durante 1000 años. Es como demasiado tiempo para el tamaño de este objeto, ¿no? Claro, o sea, para hacer para que los números más o menos cuadren, tenemos que asumir que una eficiencia de depositar energía de que el campo magnético deposita toda la energía al 100% en el frente de choque, e incluso con eso, si la energía del campo magnético es depositada en el frente de choque al 100%, la estrella cambiaría de comportamiento, porque ya no sería una polar, ¿no? Una estrella con el campo magnético tan intenso. Así que, y bueno, con eso tardaría 800 años en convertirse en una estrella normal. Y esto lo llevamos viendo durante 1000 años. Entonces, bueno, eso es un poco el puzzle ahí que dejamos sin resolver y que, bueno, ahora seguimos investigando por
por otros medios. Hombre, muy interesante. Habéis encontrado algo que sabéis a ciencia cierta que existe y que es así, pero que no comprendéis muy bien. Y claro, me imagino que en parte la respuesta pasa por buscar otros casos semejantes que también se puedan estudiar y un poco de ahí ir viendo a qué tipo de mecanismo responde y si es más común, está en más sistemas binarios, ¿no? Claro, ahora mismo los siguientes pasos, bueno, son hemos entrado en conversaciones más extendidas con nuestros colegas teóricos y ahora para ver si conseguimos entender bien los frentes de choque. Lo que pasa es que estos frentes de choque, cuando sigue la literatura que hay en ellos, la información es un poco confusa, ¿no? O sea, hay un momento en el que los teóricos empiezan a hacer aproximaciones y como cada uno acorta por un lado diferente, hacen la aproximación por un lado diferente, al final como que llegan a dar resultados contradictorios. Entonces, lo que para intentar entender, o sea, el primer paso para averiguar qué es lo que está ocurriendo aquí, hay dos rutas, básicamente. Uno, tenemos que encontrar más sistemas como este, que nos permitan, a lo mejor tengan propiedades ligeramente diferentes y nos permitan estudiar más esta información. Y la otra es mejorar nuestro conocimiento sobre las ondas de proa en este tipo de sistemas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido volver a los sistemas que ya conocíamos de antes. En particular, hay un sistema que se llama BZCAM, es una estrella de estas, igual, de la misma familia, pero que sí tiene disco de acreción y la ventaja es que está muy cerca. Entonces, podemos obtener mucha información y vamos a observar este tipo de objetos con el telescopio espacial Hubble y con otros tipos de telescopios de rayos X y telescopios terrestres para intentar mejorar nuestro conocimiento sobre las ondas de proa y a ver si encontramos algún gap en el conocimiento que nos ayude a explicar el sistema este. Bueno, un tema muy interesante, ¿no? Como vemos, pues aparece ahí la vanguardia de vamos a intentar explicar algo que no entendíamos. No sé si es común o no, si hay muchos casos o no, o como nos cuentas, pues este que habéis observado y este otro que es parecido, pero parece que hay un mecanismo que hasta ahora desconocíamos sobre cómo evolucionan los sistemas binarios, ¿no? Claro, en el contexto de evolución de estrellas en nuestra galaxia, la evolución de estos sistemas binarios se ocurre predominantemente por dos mecanismos. Uno es lo que llamamos el magnetic braking, ¿no? Que es como la pérdida de gas de la estrella compañera que hace que el momento angular se vaya y permita al sistema evolucionar y contraerse o que las dos estrellas se vayan acercando un poquito más. Y el otro son la emisión de ondas gravitacionales. Esos son los dos sistemas con los que, o los dos mecanismos con los que los sistemas binarios evolucionan en escala galácticas, ¿no? En escalas de tiempo de la galaxia. Lo que pasa es que las observaciones no coinciden con los modelos. Entonces ese otro problema sin resolver, ¿no? Ese corto. Y sí, ese lo hemos tenido por mucho tiempo, que no se habla mucho de ello, pero bueno, ya está como asumido. Y bueno, este descubrimiento posiblemente este mecanismo nos da una ruta más o un mecanismo nuevo en el que el sistema binario puede evolucionar en escalas de tiempo galáctico y nos podría intentar ayudar a reconciliar, o sea, básicamente nos está diciendo, mira, lo que pensabais, la evolución de los sistemas binarios, o están faltando ingredientes ahí, porque no solo que no casan las observaciones, sino que ya también tenemos indicios de mecanismos que pueden ser candidatos para resolver esos problemas, ¿no? Fantástico. Lo único que todavía tendremos que estar pendientes, digamos que es una investigación todavía en curso. Habéis dado ya importantes pasos, pero todavía queda por seguir ahondando en la cuestión, lo cual nos encanta estar en sitios donde vas con una pregunta y sales con dos o sales con más. Esto es lo bonito de la ciencia, ¿no? Que no hay campos que se cierren, sino puertas que nos dan lugar a otros espacios. Y de esta forma, pues vamos a poder repetir conversación contigo cuando vayáis indagando y resolviendo estas cuestiones y así repetimos y vamos viendo cómo avanza el conocimiento en este caso. De momento, Noel, te vamos a agradecer el tiempo que has pasado con nosotros, darte la enhorabuena ya por lo que habéis conseguido. Estaremos muy pendientes de la investigación y así repetimos. Recordamos, Noel Castro Segura, que es investigador en la Universidad de Garrick y uno de los autores de este paper que ha salido en Nature Astronomy. Noel, muchas gracias y hasta la próxima. Vale, muchas gracias, Jorge.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.